Buenas gente de YouTube. En esta ocasión, vengo a avisarles que va a haber unos cambios a la forma de subir mis vídeos. El cambio va a ser que borraré todos los vídeos creepypastas individuales y subiré todos en un solo video de larga duración. Pienso hacer esto para no saturar mi canal con solo ese contenido. Cada video tendrán varias creepypastas, dependiendo la duración de cada una, van a ser vídeos de más de 30 pero menos de 60 minutos. Espero que este tipo de contenido sea mejor y sea al final bueno a largo plazo. Solo quería decir eso, y también que le mando saludos a Manuel, a Mario, a Choledo G12 y Diego, que siempre me andan chingando si no es en YouTube, es en la escuela, y chéquense el canal de Mario, de vez en cuando suele subir algo que vale la pena. Ya sin otra cosa que decir, los dejo con el video. Si estás leyendo esto significará que ya no existo. Hoy, día 29 de noviembre de 2009, domingo, a las 3 horas, he decidido por voluntad propia y sin ninguna clase de coacción externa, poner fin a mi vida, y lo hago siendo plenamente consciente de que lo que me espera al otro lado no es sino el vacío más absoluto, la nada, la no existencia. La sola idea hace que mi pulso se acelere y la sangre se me congele en el pecho. Ni siquiera en estos momentos soy capaz de levantar la mirada ante semejante visión y no estremecerme de terror, pero la idea de permanecer un minuto más en este mundo es aún peor. Un mundo salvaje, egoísta y cruel, y lo que es aún peor, hipócrita, un mundo del que reniego y al que no quiero pertenecer. No, ya no. Fui un iluso durante todos estos años, al pensar que existiría un papel para mí en esta pantomima, en este esperpento ridículo de sociedad, que finalmente encontraría mi lugar en el mundo, que lograría alzarme victorioso y alcanzar la meta para la que nací y para la que he estado preparándome durante toda mi miserable existencia. Mierda. Abrí mi corazón de par en par, dejé que cogieran todo cuanto quisieran hasta que me dejaron sin nada. He dedicado mi vida por entero a los demás, sin preocuparme por mi propia felicidad, he dado todo lo que tenía y más, pero a cambio solamente he recibido incomprensión, desprecio y la más absoluta y dolorosa ignorancia. El amor y la amistad son dos caminos vedados para mí, y mis ojos se inundan de lágrimas cada vez que pienso que me iré sin haber conocido a una sola persona con la que compartir todo lo que llevo dentro de mi ser. Oh, malditos que me pisoteáis sin piedad. Si pudierais ver en mi interior. Ya es demasiado tarde para la autocompasión, no puedo abandonar este mundo con mi corazón cargado de rencor y frustración. Mis últimas palabras han de ser de amor y agradecimiento a mis padres que me dieron la vida y la esperanza de un mundo mejor y que desgraciadamente ya no están aquí. A ellos debo todo lo que he sido. Amor, a pesar de todo, hacia este mundo que seguirá girando impasible cuando todos hayamos desaparecido y en el que a fin de cuentas no siempre fui desgraciado. He hecho todo lo que estaba en mi mano, pero las cosas no han salido bien, soy débil y no he tenido el coraje necesario para seguir adelante, ya es tarde, las fuerzas me abandonan, la vida se me escapa. Me voy de este mundo y me voy solo, adiós. Yo, no sé cómo empezar o qué escribir, es la primera vez que escribo en un diario, supongo que tiene que ver con lo que me pasó hoy, mientras caminaba, un poco tarde, las nubes oscuras decoraban el cielo en compañía de la luna que brillaba de forma decorosa. Era tarde, no había nadie afuera, bueno, casi nadie, mientras caminaba a casa tenía la extraña impresión de que alguien me seguía, pero cuando volteaba no veía más que esquinas y paredes cubiertas por una peculiar y fría oscuridad, el viento soplaba, las hojas se movían y mi paranoia aumentaba, cuando de pronto, una niña pequeña sale de una esquina. Caminó cerca de mí, me pareció extraño, era un poco tarde ya para que una niña pequeña camine sola, de pronto me desvanecí un momento, todo se volvió borroso, lo
último que recuerdo es que desperté un par de horas más tarde de pie y frente a mi casa. En el pasado me hubiese parecido extraño, pero llevo tanto tiempo así que ya me acostumbre. No quiero ir al psicólogo o al doctor para que me tachen de loco, no daño a nadie y al parecer siempre llego a casa. Desperté un poco tarde, me sentía un poco cansado físicamente, encendí más tarde la televisión, pasando los canales noté que un noticiero exaltaba un evento de último momento. Una niña de tan solo 8 años de edad había sido encontrada muerta en un río, le habían sacado los órganos, su otro estaba quemada y al parecer también había sido brutalmente violada. Se decía en la voz del periodista que el asesino en serie debía de ser encontrado pronto y así evitar tales brutalidades, pero hasta ahora, su paradero era un misterio. Fue difícil encontrar otro lápiz para escribir en este diario, tuve que bajar hasta el sótano de mi apartamento, el lugar al que casi nunca voy. Tenía un aroma muy desagradable, como si un animal hubiese muerto ahí. Bueno, supongo que limpiaré luego, pensé. Mientras bajaba por las escaleras rumbo a mi trabajo vi a la hija de mi vecina jugando en el pasillo con sus muñecas, sonreí, me pareció algo lindo. Mientras bajaba por las escaleras me desvanecí y desperté en mi cama, ya era de noche, mi ropa estaba un poco sucia, es primera vez que me pasa esto tan temprano, creo que no fui a trabajar. Llaman a la puerta, era mi vecina, lloraba y gemía, su hija menor de 10 años había desaparecido y ha estado buscando con ayuda de la policía. La invité a pasar y traté de decirle que pronto la encontrarían, que no perdiera la fe y que fuera fuerte. Ayer no pude escribir, fue un día complicado por la desaparición de la niña, sin mencionar las demás niñas reportadas muertas, torturadas y violadas, pero ninguna de ellas era la hija mi vecina. Pero, ese mismo día, al regresar a casa volvió a sentir que alguien me seguía, cada vez más y más cerca, sentía un cosquilleo escalofriante en mi espalda y volteaba seguido. Al llegar a casa me preparé algo de comer, pero un olor desagradable perturbó mi paladar, podía oler que venía del sótano pero venía muy cansado para limpiar. Fui al baño, me miré en el espejo y por un instante sentí que mi reflejo me seguía mirando, aunque me voltease. Eso fue extraño, recuerdo que pensé, supongo que fue por la perspectiva, similar a intentar distinguir una silueta y fallar. Me hace sentir bien que los oficiales me permitan escribir mis últimas palabras ya que en unos momentos será mi ejecución. Aún no puedo creer lo que hice, supongo que vivir sabiéndolo no reviene sentido de todos modos. No entiendo cómo pude matar a esas niñas, no puedo creer o recordar sus rostros ni el momento en que las maté. Ese día que decidí bajar a limpiar el sótano y descubrir el cuerpo de la hija de mi vecina mutilado, quemado, casi irreconocible, había frente a su cadáver una cámara, al parecer yo o mi otro yo, tuvo la idea de grabarlo todo. Al empezar el vídeo y ver cómo empecé a torturarla, golpeándole la cara, rompiendo sus huesos con mis manos y mientras se ahogaba en sangre la violé, torturé su vagina con agujas y cera caliente, había desde antes cortado sus cuerdas vocales para que no pudiese emitir sonidos, pero su rostro reflejaba tanto dolor, extraje sus órganos y corté sus brazos y piernas, luego la quemé, ni siquiera noté en qué momento murió. Al ver todo eso empecé a llorar, mi cuerpo empezó a temblar, grité, de pronto en el vídeo me miraba a mí mismo diciendo, ¿te gustó tanto como a mí? Claro que sí, yo soy tú. La policía llegó minutos después, supongo que los llamaron al escuchar mis gritos. Al encontrar el cuerpo y ver el vídeo no dudaron en golpearme y llevarme con ellos. Yo no quería hacerlo, no quería matar a ninguna de esas niñas, ¿o sí? Yo no soy un monstruo que disfruta hacer cosas tan crueles, ¿o sí? Me arrepiento de mis acciones, lo juro.
Me odio por no pensar bien, desearía arrancarme el cabello con mis propias manos. Dejaré mi último aliento en este vídeo de webcam, donde les contaré los horrores que conlleva lastimar a una criatura pacífica que me terminó atormentando con un buen castigo merecido, y ojalá me perdone el espíritu de aquella túnica desgarrada. Con 12 años, me gustaba agarrar mi resortera y mis canicas, a veces de acero, para ir a cazar pájaros. ¿Por qué lo hacía? Bueno, era lo mismo de por qué robamos. Una enfermedad obsesiva, basada en matar animales indefensos. Me infiltré en un monte enorme en donde podía encontrarme con cualquier especie de ave, como tijeretas, palomitas picuí, teros y demás. Era un monte oscuro y bello en el que a diario me infiltraba para lo que he mencionado antes. En una rama vi uno, comiendo los frutos del lugar en el que se posaba. Decidí alzar mi resortera y apunté contra el ave, disparé y le di justo en la cabeza. Era increíble ver cómo se destrozaba en mil pedazos y dejaba a la vista los sesos, pero no me serviría como mascota, así y seguí en busca de otra presa. Seguía caminando en el inmenso monte, hasta que llegué a una laguna y me encontré con un tero. Apunté con seguridad, para no matarlo de nuevo, y justo me dio un ataque en el estómago que disparé mal, le di en una de las patas por error y se la rompí por completo. El ave volaba con problemas y chillaba de dolor, hasta que luego de unos 5 minutos se cayó en la laguna y terminó por ahogarse. Por supuesto, a mí no me importaba nada. El dolor de estómago que me dio era de hambre, por lo que me retiré para almorzar en mi hogar. Luego de comer sentía algo de incomodidad, como si mi cuerpo fuese a perder el alma. Eran las 9 de la noche cuando volví al monte para seguir cazando. Me fui con una linterna porque a esta hora la oscuridad era inmensa, pero están muchas aves en sus nidos y aprovecharía de cazar uno. No tenía miedo en andar solo en el monte, porque muchas veces me quedaba a acampar para cazar pichones y aplastarlos con piedras. Justo al subir en un árbol, veo un nido donde habitaban unos 5 pichoncitos. Como era tan travieso, agarré alcohol y un fósforo. Bañé el nido en alcohol y lo encendí, quemando lentamente a los pichones justo cuando la madre venía e intentaba salvar a sus crías. Yo estaba abajo para ese momento. Levanté mi resortera y disparé con una munición de acero, dándole en el tórax. Cayó al piso y seguía viva, así que la levanté y me fui para mi casa. Entré a mi habitación, cogí una caja y la puse en ella. Estaba contento porque era la 9ª vez que cazaba un pájaro sin que muriera del impacto con la munición. De tanto esfuerzo, me acosté y caí en un sueño que no olvidaré. Soñé que estaba en el monte. Era de día pero no veía el sol. Estaba completamente solo y sin ningún objeto en mis manos. Pensaba en el ambiente. Estaba muy denso, casi al punto de ahogarse. Pero repentinamente oscureció el escenario y el cielo se volvió gris. Estaba muy asustado y no me podía mover. Me desesperaba mientras sentía que algo venía hacia mí, lo sentía atrás mío y luego giraba lentamente mi cuerpo. Lloraba y rezaba para que no me pasara nada y no viera algo horrible, pero fue exactamente así. Al girar mi cuerpo por completo vi un muchacho con una sombra que llevaba como ropa, a modo de túnica. Sus ojos estaban oscuros y vacíos. No podía verlos mucho tiempo, no sé, había algo raro con ellos. Sus labios habían sido arrancados y dejaban ver una dentadura infernal. Las cosas que hizo se quedaron grabadas en mi mente. Agarró su mandíbula inferior y empezó a estirarla hacia abajo. Se escuchaba como crujía y gritaba de dolor. Aturdía mis oídos. Su mandíbula quedó estirada hasta su cintura, y luego hizo algo que sentí de verdad. Los dedos de sus manos se alargaban y llegaban hacia mí. Se metieron en mi boca, introduciéndose profundamente, tanto que grité de un dolor peor que el cáncer y más horrible que romperse la pierna. Desperté de ese sueño, no había amanecido todavía, eran las 3 de la mañana pero me negué en dormir de nuevo. Al otro día estaba enfermo, vomitaba y sentía un calambre en el estómago, y algo me sucedió. Al vomitar, vi palillos blancos. Me sequé los ojos y miré bien, y eran huesos de pájaros. Me estaba volviendo loco. Me acordé del pájaro que estaba en la caja, fui a ver y me encontré con la cabeza de este, sin el cuerpo. Todas las noches sueño con pájaros devorándome en vida, y siento el dolor. Todas esas noches se despierta mi madre para ver qué me pasa porque grito dormido, aúllo de dolor. Así es como estoy condenado ahora por esas cosas que hacía de niño. Ahora tengo 19 años, y la situación empeora al paso del tiempo, escucho los chillidos de los pájaros que maté. Ya no merezco vivir.
Hace muchos años en una comunidad rural cerca de Pueblo Nuevo existió una pareja de esposos, Manuel y Laura, que vivían a orillas de un río, cuyo estilo de vida era muy pobre, pero siempre solían apoyarse el uno al otro tras casi 10 años de matrimonio que cumplirían el mes entrante, aunque nunca tuvieron hijos. Laura, mujer de carácter fuerte, era bien conocida en aquella comunidad, pues mucha gente le temía y siempre evitaban mejor no meterse en problemas con ella, porque tenía la característica muy peculiar del que me la hace, me la paga. Por esa misma razón la mujer siempre recorría sola los caminos de aquel lugar o junto con su esposo. Manuel en cambio era de un carácter más noble y por consecuente era sometido a los caprichos de Laura, ya que sentía un gran miedo cuando hacía algo que la pudiera molestar. Así que para evitarse problemas con ella mejor le daba la razón, aunque a veces no la tuviera. Así pasó el tiempo con aquella pareja. Laura con el paso del tiempo era cada vez más y más exigente a un punto en el que vivir con ella era insoportable. Pero a veces la vida tiene un nuevo plan para nosotros. Una tarde Manuel se desvió por un camino distinto hacia su casa, pues quería buscar algo para regalarle a su esposa con el propósito de contentarla tras una gran discusión que tuvieron al mediodía, pero al parecer no se le ocurría nada pues a ella nadie le daba gusto. Manuel, preocupado y caminando por aquel lugar lleno de árboles y arbustos, apareció una hermosa mujer con un vestido negro. La mujer no parecía ser de esa comunidad, pues su forma de vestir era demasiado fina y elegante como para ser de algún lugar cerca. Manuel, asombrado por su belleza, se dirigió hacia ella preguntándole cuál era la razón por la que caminaba sola por ese lugar solitario y sin ninguna señal de gente cerca por ahí. La mujer le dijo que su auto dejó de funcionar y que se había quedado parado a orillas de la carretera. Manuel, con actitud servicial, decidió ayudar a aquella mujer y se dirigió con ella hacia el lugar donde se encontraba el auto. Una vez terminada su labor en aquel lugar, aquella mujer, mirando fijamente a Manuel, le sonreía de una manera muy seductora. Aparentemente quería llamar la atención de Manuel, y al parecer no le costó mucho trabajo, ya que él la observaba perdidamente como si se tratase de un ángel delante de él. Entonces ocurrió lo que se estaba esperando. Manuel comenzó a besar a aquella mujer mientras ella acariciaba su espalda. Al no encontrarse nadie cerca por ese camino, Manuel subió al auto de la mujer y se fue con ella. Al principio Manuel se sentía un poco mal, ya que él era casado y temía porque Laura no se diera cuenta, pero a la vez su fastidio y su horrorosa convivencia con Laura lo convencieron de marcharse y hacer una vida lejos de ella. Tiempo después, Laura empezaba a preguntarse por qué su esposo no regresaba aún de su trabajo y, ya molesta porque no llegaba a la casa, decidió ir a buscarlo, pero al parecer Manuel no aparecía por ningún lado. Laura quiso preguntarles a las personas vecinas si no lo habían visto, pero recordó que le tenían miedo por su forma de ser, así que prefirió seguir buscando por sí sola. Pasado ya un rato, Laura empezó a sentirse un poco mal por lo que había sucedido, ya que supuso que todo eso sucedió por la horrible discusión que tuvo con Manuel al mediodía, y frustrada corrió a la casa de su madre, que al parecer se encontraba a solo 2 calles de su casa. Al llegar a la casa de doña Imelda, madre de Laura, le preguntó cuál era la razón por la que respiraba agitadamente, a lo que Laura le respondió que se debía a su molestia porque Manuel no llegaba a la casa y ya era muy tarde. Doña Imelda trató de calmarla, pero Laura estaba muy alterada y al parecer se estaba volviendo muy violenta, y comenzaba a levantar la voz. Doña Imelda corrió a la calle y le preguntó a los vecinos si no habían visto a Manuel por algún lugar cerca, a lo que una señora le respondió que al parecer lo había visto platicando con una mujer de un vestido negro y que se había ido con ella. Laura, sin pensarlo más, se tiró al piso y comenzó a llorar desesperadamente. No había ni una duda más, Manuel la había abandonado. Así pasaron 5 años desde que Manuel se fue con aquella mujer del vestido negro, y Laura, amargada y resentida, vivía sola en su casa. Las intrigas la gobernaban de vez en cuando y se preguntaba dónde estaría Manuel después de varios años de haberla dejado, pero pronto su pregunta sería respondida. Una mañana, la madre de Laura platicó con ella y le habló acerca de una mujer que vivía en un rancho a solo 20 minutos de distancia de su comunidad y que ella era bruja, y que tal vez ella podía ayudarla. Laura, no muy creyente de esas cosas, dudó un poco y se preguntaba si en verdad aquella mujer podría saber dónde se encontraba Manuel después de tantos años. Laura, sin pensarlo más, tomó a su madre del brazo y caminaron hacia la carretera donde pasaba el autobús que se dirigía al lugar donde vivía la mujer que supuestamente era bruja. Al llegar al lugar, Laura y su madre fueron testigos de los vientos fríos y los árboles tenebrosos que se encontraban a la entrada de la casa de aquella mujer.
Al platicar un rato con Eva la supuesta bruja, ella le dijo que hablaría con Astaroth, el gran duque del infierno, para preguntarle dónde se encontraba su esposo. Al contactar a tan tremenda presencia oscura mediante un pequeño péndulo, Eva le preguntó en dónde se encontraba el esposo de Laura, y de inmediato los ojos de Eva cambiaron a un color completamente blanco y con una voz ronca respondió que Manuel vivía en Salamanca con la mujer que conoció ese día y que había tenido 2 hijos con ella. Laura, furiosa y con tremenda desesperación, preguntó si había alguna manera de recuperarlo, a lo que Eva le respondió que tenía que elaborar un amarre. Este lo haría volver con ella y que jamás se separaría de Laura hasta que ella muriera. Laura, sin pensarlo, aceptó tal cosa y se dispusieron a elaborar el dichoso amarre. Eva le dijo que en 3 días Manuel regresaría a su casa y le pediría perdón de rodillas y que sería sometido a la voluntad de Laura. Ella, un poco insegura de aquella mujer, regresó a su casa y después de 3 días alguien tocó a la puerta. Al abrir no podía creer lo que estaba viendo. Manuel había vuelto y de inmediato suplicó el perdón de Laura por haberla dejado y le prometió que jamás la dejaría de nuevo. Laura lo perdonó y comenzaron una nueva vida. Al principio todo fue felicidad para ella, pero la vida volvió a cambiar sus planes. Un día cerca de las 11 de la mañana Manuel se encontraba tomando agua del río cuando 2 ladrones intentaron robar sus pertenencias y su herramienta que tenía colocada sobre una gran piedra, pero Manuel se resistió al asalto. Fue en ese momento donde uno de los delincuentes sacó una pistola y lo mató a sangre fría disparándole directamente a la cabeza. La muchedumbre no se hizo esperar y los rumores llegaron rápidamente a Laura, a lo que ella desesperadamente corrió sin cesar hasta llegar al lugar de la terrible tragedia. Una imagen realmente desgarradora se quedaría con Laura desde ese momento al ver a su esposo muerto con un gran agujero en su cabeza y pedazos de cerebro en el suelo, a lo que ella lo tomó en brazos y lloraba horriblemente y decía: "Se suponía que estarías conmigo por siempre". La madre de Laura la apartó del lugar y varios hombres levantaron el cuerpo de Manuel. Después de su sepulcro, la gente que vivía cerca de la casa de Laura fue testigo de la gran depresión que sufrió aquella pobre mujer sola. Pasó solo un mes después y Laura tenía que aceptar su muerte, pues ya era tiempo de continuar con su vida, a lo que ella lentamente fue superando la pérdida de su esposo. Fue desde ese momento donde la historia tendría nuevamente un giro inesperado. Laura empezó a ser testigo de presencias extrañas en su casa, murmullos, llantos y de grandes fenómenos paranormales. A veces se cambiaban solas las cosas, podía ver siluetas en la noche, incluso todas las noches era testigo de que algo o alguien la visitaba por las noches y se acostaba junto a ella, abrazándola o acariciando incluso a veces su cara, a lo que Laura en muchas ocasiones sentía un fuerte escalofrío cuando eso sucedía, y cuando despertaba a la mañana siguiente su cama se encontraba de lado. Laura se sentía completamente aterrada, pero aún así procuraba guardar la compostura. Una madrugada cerca de las 3:45 am ella se levantó de golpe, pues sintió que alguien la vigilaba. Al no encontrar a nadie volvió a acostarse y ya estaba a solo un momento de quedarse profundamente dormida cuando sintió que alguien recargó un codo en su hombro y cuando giró la cabeza se llevó un susto de muerte. Lo que vio la hizo saltar de la cama. Era un rostro de un cadáver en estado avanzado de descomposición que la miraba fijamente. Los orificios en donde alguna vez se encontraban los ojos ahora era una madriguera de gusanos, larvas y arañas. Al igual que la nariz y de su boca se asomaban moscas y volaban en todas direcciones como si toda esa putrefacción fuera un festín para ellas. Laura corrió a la casa de su madre y tocó la puerta desesperadamente hasta que su madre se levantó. Su madre le preguntó qué sucedía y Laura le comentó que había espíritus en su casa. Imelda quedó completamente sorprendida, sin saber qué hacer en ese momento. Esperaron a que amaneciera para ir a la iglesia de su comunidad y hablar con el sacerdote. Más tarde, una vez en el templo, Laura le comentó al sacerdote todo lo que sucedía en su casa, a lo que el sacerdote le preguntó que desde aproximadamente cuánto tiempo sucedía eso, y ella respondió que desde hace un mes, después de la muerte de su esposo, a lo que el sacerdote respondió que probablemente era Manuel el que se aparecía en su casa, pues algo provocaba que fuera a ese lugar y no pudiera descansar en paz. Fue en ese momento cuando Laura recordó lo que había hecho y pidió perdón al padre por semejante acción, a lo que el padre se molestó y le señaló que lo que había hecho no tenía nombre. Ella, desesperada por ayuda, suplicó al padre para que la ayudara.
El sacerdote, después de haberla confesado, se dirigió a la casa de Laura para bendecirla, pero al momento de que el padre comenzó a rezar, algo muy fuerte tomó la pierna de Laura y cayó al suelo y la arrastró por toda la calle. La gente que se encontraba cerca no podía creer lo que estaba sucediendo. Era espantoso, pues los gritos de Laura provocaban aún más horror hacia todo aquel que veía esa tremenda escena. Tras un grande esfuerzo por calmar aquella presencia, logró que el espíritu de Manuel soltara la pierna de Laura, pero se dio cuenta de algo terrible. La acción que había cometido Laura, tras mantener a su esposo cerca a como diera lugar, provocó que el alma de su esposo estuviera penando en este mundo y no descansaría en paz hasta que Laura muriera, pues esa era la petición del amarre que había hecho. Laura suplicaba al padre que hiciera hasta lo imposible por ayudarla, pero él le dijo que no podía hacer nada más. Él le dijo a Laura que le pidiera perdón a Manuel por lo que había hecho, así que ella desde entonces todos los días al mediodía, lloraba en la tumba de Manuel y le pedía perdón y que se fuera, pero él no podía irse. La gente cercana que era vecina de Laura se convirtieron en testigos de los horrores que vivía. A veces ella corría por las calles pidiendo ayuda, pero la gente corría despavorida al ver cómo el espíritu de Manuel arrastraba a Laura por toda la calle hasta la puerta de su casa. Dichos acontecimientos duraron año y medio hasta que un día todo volvió a la normalidad, pero cuando entraron a la casa de Laura para saber cómo estaba, la encontraron colgada de un árbol que se encontraba en el patio de su casa. Esta historia se cuenta a todas las parejas de esa comunidad cuando sus problemas se vuelven muy fuertes, para mostrarles a todos aquellos que aferrarse a alguien que no los ama y querer obligar a la pareja a permanecer a su lado contra su voluntad, puede convertirse en cadenas dañinas que lastiman, destruyen y hieren a un grado en el que tú, o tu ser amado, puede convertirse en un monstruo. Ha pasado un año desde que dejé la heroína. Había un montón de razones para que hubiera empezado, todas ellas igual de estúpidas en retrospectiva, pero la cosa importante era la razón por la que había parado. La última vez que me inyecté, estaba con un grupo de 4 amigos. Estábamos juntos casi siempre, y éramos, más o menos, vagabundos. Hace un año, decidimos colarnos en una casa abandonada para tener un lugar donde dormir. Hacía frío afuera, y ninguno de nosotros queríamos pasar otra noche durmiendo a la intemperie. Tomé la heroína que nos quedaba y la repartí entre nosotros, chutándonos. Me tumbé, mirando el decrépito techo de ese edificio, preguntándome si mi interior se vería igual tras años de drogarme y, de una forma diferente, abandonando a mí mismo. Tenía un subidón que me hacía estar tirado ahí, mirando alrededor y pensando, pero sentía como si no pudiera moverme o hablar. Mi mente vagaba en un estado similar al sueño. Cuando miré alrededor, vi un hombre que no podía reconocer con nosotros. Estaba encorvado, envuelto en ropa sucia y rota, su pelo era largo, enmarañado y grasiento. No llevaba zapatos, y su piel era amarillenta y casi pelada. No podía entender qué es lo que estaba haciendo hasta que se plantó delante de David, uno de mis amigos que dormía en el suelo helado. Con sus dedos, abrió los párpados de David, pero este no se movía. El hombre los cerró despacio, y el color pareció ser drenado del cuerpo de David. Hizo lo mismo en cada uno de mis amigos antes de acercarse a mí. Por favor, no, susurré con esfuerzo, sintiéndome incapaz de moverme. Su cara estaba cerca de la mía. Sus enfermizos ojos amarillentos me miraban. Me gustas. Cambia tu vida, dijo. Su aliento era terrible, tuve que contener una arcada. Sus dientes estaban pudriéndose por dentro. Presionó sus yemas contra mis labios. Tan solo cambia tu vida. Conseguí salir de esa ensoñación. No tengo ni idea de si lo que vi era real o simplemente un sueño, algún tipo de alucinación pesadillesca alimentada por las drogas. Me levanté a la mañana siguiente, y recordando lo que había pasado, corrí fuera de la casa. Las noticias oficialmente catalogaron la muerte de mis amigos como sobredosis, y al día siguiente ingresé en el hospital para desintoxicarme. Habitualmente durante mi estancia, aluciné con su cara, mirándome a través de las ventanas. No podría decir si era una alucinación o no. Lo veía por todas partes. Cuando tenía una tentación o cuando pasaba por algún viejo lugar donde compraba, ahí estaba él. Ayer por la noche, pensé en volver a drogarme, y vi su decrépito rostro en la ventana. Pero él nunca se queda. He cambiado.
No soporto dormir con la luz apagada. Es un miedo irracional que no puedo superar desde niño. Los rincones oscuros me dan miedo, nunca entro en los armarios y hasta hace poco, me sentía muy incómodo en las salas de cine. Es algo muy estúpido, lo sé, pero no puedo evitarlo. Incluso a día de hoy, con 36 años recién cumplidos y un matrimonio estable, tengo que dejar una pequeña lámpara encendida al lado de mi cama. A mi esposa no le molesta, sabe muy bien cómo es mi fobia y yo doy gracias a Dios porque sea comprensiva. No le gusta, sin embargo, que sea tan permisivo con nuestro hijo en lo que a las luces nocturnas respecta. No quiero que crezca con el mismo trauma, a su edad, hay ciertas cosas con las que debe aprender a lidiar. Suele decirme, sé muy bien a lo que se refiere, no quiere que se vuelva un perturbado como yo. Me duele que piense así pero no puedo negar que tiene razón. Yo tampoco quiero. De hecho, sé que mi miedo es absurdo pero existe un terrible episodio que no puedo olvidar desde los 6 años. Es todo culpa de esa maldita alucinación. Yo estoy en mi cama, mirando hacia la ventana con las cortinas puestas. Apenas entra un leve rayo de luz de luna, pero no es suficiente. La penumbra lo envuelve todo, haciendo imposible que pueda distinguir mi propia silueta. Mi padre acaba de contarme un cuento para que pueda dormir bien, pero lo he olvidado. Ahora en todo lo que pienso es en esta maldita oscuridad. Y entonces lo escucho, algo está reptando debajo de mi cama. Cierro los ojos con fuerza y me arrebujo entre las sábanas, esperando caer dormido de un momento a otro. Siento una presencia a mis espaldas, y el corazón me late desbocado. Es papá, trato de decirme, ha vuelto para ver cómo estoy, nada más de un momento a otro, lo que sea que esté detrás de mí se inclina y escucho un murmullo en mi oído que me hiela la sangre. Sabes que él no vendrá para ayudarte. Cuando miro por encima de mi hombro, 2 ojos ardientes como brasas me devuelven la mirada. Esta cosa no es un hombre. Tiene el cuerpo de uno, pero su cabeza parece la de un cerdo y una sonrisa demente le llega casi las orejas. Grito y mis padres corren asustados a verme. Ahora sé que no fue más que una pesadilla, claro, pero ¿cómo volver a apagar la luz cuando el miedo irracional me domina? ¿Cómo hacerlo, cuando esta misma noche, mi hija me dijo algo que me estremeció como en mi infancia? Cuando miro por encima de mi hombro, 2 ojos ardientes como brasas me devuelven la mirada. Esta cosa no es un hombre. Tiene el cuerpo de uno, pero su cabeza parece la de un cerdo y una sonrisa demente le llega casi las orejas. Grito y mis padres corren asustados a verme. Ahora sé que no fue más que una pesadilla, claro, pero ¿cómo volver a apagar la luz cuando el miedo irracional me domina? ¿Cómo hacerlo, cuando esta misma noche, mi hijo me dijo algo que me estremeció como en mi infancia? No apague la luz, papá. Tengo miedo de que el hombre regrese. ¿De qué hombre estás hablando? Hablo del hombre malo, ese que tiene cabeza de cerdo y se arrastra como uno.